El acta de la sesión número 5 se declara aprobada. El acta de la sesión 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor prosecretario nos dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Buenos días. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 18 para hoy 5 de mayo de 2026. Se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira ya se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira ya se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que impone prisión preventiva obligatoria a imputados por delitos contra la soberanía, la seguridad exterior del Estado y otros que indica. Finalmente, presidente, un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto iniciado mensaje que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Tayikistán sobre exención mutua del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio. Es suscrito en Dushanbe, República de Tayikistán, el 9 de marzo de 2023. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo envié una carta al presidente que no está en la cuenta, que la carta dice lo siguiente. Nosotros ayer en la reunión de comités hicimos la solicitud que entiendo que también la puede tomar el presidente, no necesariamente pasarlas por los comités, de que se pudiese rendir un homenaje, un minuto de silencio, a propósito de los 50 años de Calle Conferencia a las víctimas de desaparición y también tortura de las direcciones del Partido Comunista que fueron intentadas exterminar en el año 1976. Presidente, yo le pediría, sobre todo a los diputados que están hablando, que puedan guardar silencio. Es un tema que es importante y le estoy solicitando a la mesa que se puedan pronunciar porque estamos haciendo esta solicitud expresa, son 50 años. Gracias, diputada. El señor secretario nos va a aclarar sobre la solicitud que usted hace. Señorías, el artículo 97, el artículo relativo a los homenajes. Sí, pero es que voy a dar la explicación completa a su señoría. El artículo 98, déjeme recordar, 99 del reglamento, perdón, establece cómo son los homenajes y dice que se puede hacer por minutos de silencio conforme al artículo 33 bis. El artículo 33 bis dice que el presidente de la Cámara los puede ordenar o los puede mandar a los comités. La regla general que ha usado todas las mesas, y esta también, en particular el presidente, es enviar los minutos de silencio por el artículo 33 bis a los comités, y lo que se ha hecho con su solicitud que recibimos por oficina virtual hoy día es mandarlo a los comités y ahí se discutirá el punto. No hay más puntos sobre la palabra. Vamos, ¿sobre la cuenta? Sobre la cuenta, Ya. iniciando el orden del día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que reemplaza el artículo 5 bis del decreto de ley número 3500 de 1980, correspondiente al boletín número 17724-34. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Buscamos la palabra, no tenemos a nadie. El 34, no tenemos a nadie. Se ofrece la palabra nuevamente. Se ofrece la palabra para el proyecto de la orden del día. Se ofrece la palabra para el proyecto de la orden del día en el primer punto de la tabla.
Cerrado el debate. Cerrado el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo en la tocante a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual, que indica correspondiente al boletín número 18016-13. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán 5 minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social la diputada Jimena Osandón. Se ofrece la palabra, diputada. Gracias, presidente. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Cordero, María Luisa, Morales, doña Carla, Osandón Jimena, Marce Rafael y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Celis, que modifica el Código del Trabajo en lo tocante a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual que indica. Expresa la moción con la cual se inicia el proyecto en informe que hasta el año 2003 la realidad laboral de los trabajadores de las artes y espectáculos se caracterizaba por la informalidad laboral y el abuso de contratos a honorarios. Agrega que para dar respuesta a esta situación a través de la dictación de la Ley 19.889, el legislador incorporó al título segundo del libro primero del Código del Trabajo un nuevo capítulo cuarto para regular el contrato de los trabajadores de artes y espectáculos. Este fue, añade, un importante logro de los trabajadores del sector de la cultura en el reconocimiento de su trabajo como labores que debían ser reguladas y protegidas por la legislación laboral, y ayudó significativamente en su formalización y avanzó en el respeto de la integralidad de sus derechos laborales. Hace presente enseguida que esta ley fijó su ámbito de aplicación en las relaciones de trabajo entre los trabajadores de arte y espectáculo y su empleador bajo dos supuestos: subordinación y dependencia y duración de la relación laboral. Precisa a continuación que, por una parte, la ley regula solo aquellas relaciones laborales que se producen bajo dependencia o subordinación, es decir, aquella relación de trabajo donde un empleado o trabajador está sujeto a la dirección, órdenes y control de un empleador, y no a la relación que normalmente se produce con artistas de renombre y que siguen un curso jurídico ligado al ámbito civil, pudiendo pactarse por un plazo fijo, por una o más funciones, por obra, por temporada o proyecto. En relación con lo anterior, apunta la Ley 19.899, explícitamente señala que los contratos de trabajo de duración indefinida se regirán por las normas comunes de este Código. En lo que respecta a la jornada laboral, dicha ley excluyó a estos trabajadores de la regulación de la jornada ordinaria de trabajo, atendida la especial naturaleza de sus actividades y las particularidades de la prestación de los servicios, especialmente en las labores de rodaje en proyectos comerciales de corta duración. Consecuente con ello, añade también, se exceptúa a estos trabajadores del descanso dominical y de festivo, reemplazando este beneficio por un día de descanso compensatorio. El trasfondo de estas regulaciones apunta que las labores de las artes y espectáculos son prestadas de manera eventual o por periodos breves de tiempo. Sin embargo, agrega la moción, el trabajo eventual o por periodos cortos no es la realidad de la totalidad de los trabajadores del sector de la cultura, puesto que los trabajadores del subsector audiovisual, que son los técnicos y profesionales de soporte a las filmaciones, por ejemplo, trabajan por periodos que, si bien no son indefinidos, tienden a ser muy prolongados, lo que los diferencia de otros trabajadores de la cultura y el espectáculo. Hace presente a continuación que los contratos de trabajo los trabajadores audiovisuales tienden a tener duraciones extensas debido a la naturaleza de las producciones audiovisuales. Por ello, el proyecto propone aplicar un régimen distinto cuando los contratos superen los 6 días, distinguiendo así las producciones breves de aquellas de mayor duración. Esta particularidad continúa exponiendo de los contratos de trabajo del subsector audiovisual de ser especialmente extendido, hace que pierda sentido la aplicación de la jornada laboral especial regulada por la Ley 19.889
889, donde la jornada diaria es más extensa y no se considera los días festivos o domingos. De hecho, afirma la conjunción de largos periodos de contratación de los trabajadores del subsector audiovisual y la aplicación de una jornada laboral especial ha implicado la pérdida o restricción de derechos que son comunes e irrenunciables para todos los trabajadores del país. Hoy por hoy, puntualizan a los trabajadores audiovisuales, se les aplica una jornada laboral excepcional pensada para trabajadores eventuales y que desarrollan funciones por periodos acotados, lo que redunda en jornadas de trabajo tan extensas y continuadas en el tiempo que incluso implican serios riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, lo anterior además en clara contradicción con un país que avanza progresivamente en la reducción de jornada laboral. Luego expone que en la discusión y votación de la ley que rebaja la jornada de 40 horas, este sector quedó absolutamente ausente y no se previó ningún sistema de rebaja o compensación de jornada como sí lo hubo en los rubros de transporte, casa particular o personal embarcado. En consideración a lo anterior y a 20 años de la promulgación de la ley que reguló este tipo de contratos, estiman las y los autores de la moción necesario realizar un balance de los principales avances que ha significado, pero también de sus deudas, especialmente con el sector audiovisual. Concluye afirmando que tras varios años de aplicación de la ley se puede constatar que se hacen necesarios algunos perfeccionamientos en torno al sector audiovisual a fin de racionalizar su jornada de trabajo en proyectos de más larga duración. En efecto, finaliza la realidad de la aplicación de la ley. Ha mostrado que es posible encontrar espacios de mejoramiento de los derechos de los trabajadores del cine audiovisual. El proyecto propone modificar el Código del Trabajo mediante un artículo único a fin de establecer un régimen especial de jornada para los trabajadores del cine y el audiovisual, cuyos contratos superen los 6 días en proyectos de mayor duración, fijando una jornada ordinaria de 172 horas mensuales y reglas específicas de distribución y descanso. Busca además considerar estos servicios como faenas continuas conforme al artículo 38 del Código del Trabajo, de modo que la distribución de jornada permita que 2 de los días de descanso en el mes correspondan en domingo. Todo lo anterior con el objeto de actualizar la jornada laboral de los trabajadores del subsector audiovisual a las mejoras prácticas establecidas por la ley en materia laboral. A las sesiones que vuestra Comisión de Estudio del Estudio, la referida iniciativa, asistieron diversas personas que están en el informe en su escritorio. Durante la discusión, en general, se manifestaron diferencias entre los trabajadores en el sector empleador y las relaciones principalmente con el actual modelo de negociación de la industria, basado en producciones de corta duración, financiadas principalmente por fondos públicos y caracterizadas por jornada extensa hasta 240 horas mensuales. Por último, me permito hacer presente a mis colegas que a juicio de la Comisión no existe en el proyecto aprobado normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que regieran para su aprobación de quórum calificado. Del mismo modo, considero que la presente iniciativa legal no debe ser conocida por la Comisión de Hacienda por no incidir disposiciones en materias presupuestarias o financieras del Estado. Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a esta sala la aprobación del proyecto materia de este informe, cuyo texto se contiene en el informe que todos mis colegas tienen en su poder. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimada colega Osandón. Quiero hacer presente de los saludos de cumpleaños que hubieron para la semana distrital, para no pasar desapercibido a cada uno de los colegas que celebraron junto a sus familias y su distrito. Quiero partir saludando con fecha 23 al diputado Cristian Mella Andaur, también con fecha 24 al diputado Héctor Barría, con fecha 24 a la diputada Marisela Santibáñez, con fecha 26 al diputado
Sebastián Cristofanini. Con fecha 27 al diputado Nelson Venegas. Con fecha 29 al diputado Sebastián Videla. Con fecha 30 al diputado Cristóbal Martínez. Con fecha 2 a la diputada Paz Charpentier. Con fecha 3 al diputado Boris Barrera. Y con fecha 3 al diputado Cristian Neira Martínez. Me gusta ese ánimo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Un fuerte aplauso para todos los colegas. ¿Ah? Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputado o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. A continuación tiene la palabra el diputado Otuiti Teao. Tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri. Señor presidente, quiero partir señalando que esta discusión no me es ajena. Por muchos años desarrollé mi trabajo en set y estudios de grabación audiovisual, viviendo en carne propia lo que significan jornadas extensas, intensas y muchas veces desreguladas, y cómo afecta eso, por ejemplo, en mi caso, cuando uno está criando además hijos. Por eso, cuando hablamos de este proyecto, no hablamos solo de cifras y normas, hablamos de la vida cotidiana de miles de trabajadores y trabajadoras del sector, compañeras y compañeros de carrera y espectáculo. En el año 2003, cuando se incorporó a los trabajadores del ámbito audiovisual al Código del Trabajo bajo el régimen de artistas y espectáculos, se hizo en un contexto de una industria incipiente, que poco tiene que ver con la realidad actual. Hoy estamos frente a una industria consolidada, en expansión, con plataformas digitales que demandan producción continua, pero que han mantenido condiciones laborales que no han evolucionado al mismo ritmo. Este proyecto de ley viene entonces a hacerse cargo de una deuda pendiente. Establece una jornada ordinaria de 172 horas mensuales, con un régimen de trabajo de 5 días y descansos que permiten, al menos en parte, recuperar espacios de vida personal y familiar. Y eso, señor presidente, es sin duda de toda justicia. Es un avance concreto que recoge demandas históricas del sector, que pone límites donde antes no los había y que reconoce que detrás de cada producción hay personas que requieren condiciones dignas, seguras y compatibles con una buena calidad de vida. En ese sentido, estamos hablando de mínimos civilizatorios, en línea con el camino que nuestro país ha decidido seguir en materia de reducción de jornada laboral. Sin embargo, también es importante decirlo con mucha claridad. Este no es un punto de llegada, sino un paso. La forma en que se distribuyen estas horas podría en la práctica seguir generando semanas de sobrecarga laboral, y considerando la diversidad de la industria audiovisual, la riqueza que tiene nuestra industria audiovisual con proyectos de distinta duración y muchas veces financiados con recursos públicos, es necesario avanzar hacia mecanismos que aseguren una distribución aún más equilibrada del tiempo de trabajo. Por eso, presidente, valoro este proyecto, lo respaldo, pero también invito a que lo sigamos perfeccionando para que no solo regule, sino que realmente transforme las condiciones de vida de quienes hacen posible esta importante industria nacional. Porque cuando hablamos de cultura, también hablamos de trabajo digno, y eso, sin duda, es de toda justicia. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los colegas. Y respecto a este proyecto de ley, se me ocurren 2 reflexiones. En primer lugar, y sin desmerecer a los autores de la iniciativa, pero uno se imaginaría, mientras tenemos estas discusiones, que afuera, en las calles de nuestro país, no hay problema, que no hay una crisis de inseguridad, que no hay una delincuencia descontrolada. Porque si estamos discutiendo acá de las jornadas laborales de los actores y actrices de la teleserie o de otras cosas, me imagino que estamos perfectos, estamos en un país de maravilla. Y la verdad es que sabemos que no es así. Entonces a mí me sorprende un poco, yo no estaba en la reunión de comité cuando se elaboró esta tabla, pero me sorprende este nivel de prioridad que se le da a una iniciativa que sin duda no tiene sentido de urgencia, eso pienso yo al menos. Y haría el llamado a que tengamos más cuidado, porque creo que estas cosas
le dan una señal equívoca a la ciudadanía. O sea, es por este tipo de situaciones que después nos preguntan y nos apuntan con el dedo también y nos dicen, bueno, parece que los diputados, los senadores viven en un mundo de fantasía. Hay que conectarse un poco más con las urgencias del país. Y en segundo lugar, y una cuestión más de fondo respecto a esta iniciativa, sabemos perfectamente y sabemos porque es una cuestión de público conocimiento que hoy día la industria televisiva en nuestro país es algo deficitario. ¿En qué sentido? De que opera a pérdida y depende excesivamente del financiamiento estatal. ¿Cuántas veces hemos estado discutiendo la necesidad de meterle más plata a TVN, meterle más plata a través de distintas vías a la cultura, a las artes en nuestro país? Y eso es porque no se sostiene a sí misma. Entonces también tengamos un poquito de ojo en quién va a terminar pagando la cuenta de este tipo de proyectos de ley, que por supuesto el régimen laboral, horarios razonables, es algo que a nadie podría molestarle. Obviamente todos esperamos que tengan las jornadas laborales más razonables que les permitan también equilibrar familia y trabajo a todos los trabajadores. Pero si nos vamos a poner excesivamente creativos y nos vamos a poner a restringir en exceso cómo funciona una industria donde por lo demás las personas que participan de esta industria entran ahí a sabiendas de cómo es el sistema, entendamos también que el Estado de Chile va a ser el que pague la cuenta por vía de subsidios, por vía de fondos entregados directamente a las leyes de presupuesto, por vía de todo tipo de fondos no concursables siquiera, o sea, en el fondo fondos que se entregan directamente desde el Ministerio de Cultura. Es el Estado el que paga la cuenta de estas cosas. Entonces, ojo con ponerse excesivamente creativos, entendamos que esto no es algo que se financia por sí mismo, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Esta industria no se financia por sí misma porque no genera rentabilidad por, y creo ya este es un juicio mío personal, una falta absoluta de creatividad y de capacidad de encantar al público. Y por eso esto no genera recursos y los recursos los terminamos poniendo todos los chilenos. Entonces aquí yo por lo menos sería partidario de no ponernos excesivamente creativos con estas iniciativas y entendamos además que la gran mayoría de los chilenos afuera de este edificio donde vivimos un poquito encerrados a veces en las reflexiones que hacemos, afuera todos esperan que estemos discutiendo otras cosas, no esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. A continuación tiene la palabra el diputado Ignacio Achurra. Muy buenos días, presidente. Gracias, colegas. Por usted intermedio, saludo al resto de los colegas esta mañana. Señor presidente, con este proyecto estamos hablando de trabajadores, no actores y actrices, solamente trabajadores que llegan al trabajo antes de que amanezca y salen pasada la medianoche, sin el pago efectivo de horas extraordinarias, sin descanso dominical garantizado y con una exposición constante al agotamiento físico. Esta no es una situación excepcional, es la realidad cotidiana de cientos de técnicos y profesionales del cine y el audiovisual en Chile, no solo de actores y actrices. Aprovecho por su intermedio, presidente, de invitar al diputado que me antecedió en las palabras a leerse las leyes de las que va a referirse. Hasta antes del año 2003, este sector habitaba en la informalidad absoluta y el abuso de los contratos honorarios. La ley 19.889 fue un paso significativo. El Estado finalmente reconoció que el arte es trabajo y le otorgó un marco regulatorio. Sin embargo, esa legislación fue diseñada bajo una lógica que ya no representa a todo el sector. Se pensó para labores eventuales, esporádicas y de muy corta duración. Y vale la pena entonces recordar cuál era el espíritu original de esa ley. Se buscaba permitir que en situaciones verdaderamente extraordinarias los equipos pudieran extender su jornada. Pensemos, por ejemplo, en la filmación de un comercial en un barco en alta mar. El despliegue técnico y humano es enorme y costoso. Si faltan 2 escenas para terminar, parecía razonable hacer un esfuerzo adicional y evitar volver a movilizar un equipo de más de 100 personas. Pero lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa.
Cuando la industria televisiva entró en crisis por el desplazamiento de la publicidad hacia plataformas digitales, los canales de televisión comenzaron a externalizar la producción de teleseries y ficciones hacia productoras independientes. El valor de producción de un capítulo cayó drásticamente y muchas productoras comenzaron a buscar mecanismos para abaratar costos. Allí apareció esta ley. Lo que fue pensado como una excepción terminó convirtiéndose en muchos casos en la regla general. Técnicos, directores, actores, actrices y productores comenzaron a trabajar jornadas de lunes a sábado de 10 horas diarias o más durante meses completos. Hoy a estos trabajadores se les sigue aplicando una normativa excepcional pensada para la brevedad, lo que ha derivado en jornadas reales de hasta 240 horas mensuales. Esta distorsión no solo es incompatible con la dignidad, es un riesgo directo para la salud y la seguridad de los equipos. Es más, mientras el país avanzaba hacia la histórica reducción de la jornada a 40 horas, este sector quedó en la sombra, sin mecanismos de adaptación y compensación que reconocieran su realidad específica. Somos conscientes de que esta normativa aún puede perfeccionarse en el debate técnico para equilibrar la diversidad de nuestra industria, pero este proyecto es un avance fundamental en la dirección correcta. A más de 20 años de la ley original, es imperativo racionalizar la jornada laboral, establecer un tope de 172 horas mensuales y asegurar el descanso dominical. No se trata de privilegios, se trata de resguardar derechos que deben ser irrenunciables para cualquier trabajador en Chile. A pocos días del Día Internacional del Trabajo, presidente, debemos dar una señal contundente. El desarrollo cultural de un país no puede construirse sobre la vulneración constante de quienes lo hacen posible. Es momento de pasar de la excepcionalidad al trabajo digno y reafirmar que los derechos laborales no tienen categorías de segunda clase. He dicho, muchas gracias, presidente.